Compartamos el pan de la palabra. 26 de marzo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar es una cuestión complicada, tiene sus matices. El perdón, ante todo, procede de Dios y es un proceso que implica el abandono de muchas seguridades e incluso de la misma justicia que exige la agresión que hemos recibido de parte de otro. El perdón es un don de Dios, es un don que sobrepasa los límites de la justicia y nos lleva al ámbito y al terreno del amor. ¿Por qué debemos perdonar las ofensas? Es algo complicado, pero en el Evangelio de este día está en el fondo el sentido del perdón. Nosotros no vamos a perdonar simplemente por una ascesis, una disciplina rigurosa que nos exija como cristianos tener que perdonar al otro, sin siquiera sentirlo. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo perdono pero no olvido? O incluso decimos: sí perdono con nuestros labios, pero seguimos cargando con muchos resentimientos, con el dolor o con la misma ofensa que está presente ahí. El cristiano solamente puede aprender a perdonar cuando ha experimentado el perdón del mismo Dios, cuando se ha sentido abrazado por la misericordia de aquel que lo perdona todo y que nunca se cansa de perdonarnos, aquel que confía más en nosotros que nosotros mismos, aquel que sabe incluso de lo que somos capaces y que ha visto la mejor versión de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar simplemente porque hemos recibido el perdón, porque nos hemos sentido amados, porque nos hemos sentido tocados por la misericordia de Dios. Ciertamente es difícil, pero cuando yo me he sentido abrazado por esa misericordia, me obligo a pensar que debo aprender a perdonar al otro, porque he recibido yo mismo ese perdón. Ciertamente puede tener sus diferentes complicaciones, pero cuando me tomo de la mano del Señor y le pido que arranque de mí el círculo del mal y que ponga un freno a ese mismo mal que me exige acabar con el otro, que me exige tal vez exigirle al otro que pague su culpa, también me enseña a abrirme hacia el perdón y la misericordia. El perdón solo puede experimentarse y puede darse cuando alguien se ha sentido amado, cuando alguien ha sido abrazado por la misericordia del Padre. Perdona nuestras ofensas. Le pedimos a Dios
para que nosotros podamos también aprender a perdonar a los demás. ¿Experimento yo verdaderamente ese perdón de Dios? ¿Me he sentido yo mismo perdonado de mis errores y fracasos?